Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057293, estudio licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar con lo que es el proyecto integrador de la materia de impuestos internacionales. Y bueno, primeramente vamos a dar solución al siguiente cuestionamiento sobre si los estudiantes que deciden ir hacia el extranjero a seguir capacitándose o en este caso continuar estudios en otro país, si pagan impuestos. Vamos a recordar que la naturaleza del impuesto es sobre la producción, sobre la acción, un acto de comercio o sobre, en este caso, una enajenación de un bien o en este caso la oferta de un servicio o un producto. Prácticamente, si el estudiante recibe obviamente las remesas de su país de origen hacia el extranjero para poder continuar y hacer tener solvencia para llevar a cabo sus gastos y continuar estudiando, obviamente este no es un producto de un trabajo que haya realizado, simplemente recibe dinero y lo gasta. Obviamente sí paga impuestos sobre los productos que de alguna manera pudiese consumir de manera, digamos, como aquí en México el IVA, si compramos alimentos, si compramos ahí sí tendría él que pagar el impuesto, pero digamos sobre los ingresos que en teoría él tiene para continuar sus estudios, si estos no son de origen interno y vienen del exterior para cumplir como una especie de remesa para poder seguir continuar con sus estudios, pues no va a generar ningún tipo de puesto. Pero cabe señalar que cuando él consigue, a lo mejor hay escuelas que le ofrecen un empleo, le dan la posibilidad de conseguir un empleo como parte de un programa de estudios, ahí sí va a pagar impuestos porque él está generando un ingreso por una producción o en este caso un trabajo que está realizando internamente. Aquí puedo hablar como experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a continuar ciertos estudios y bueno, por lo que es el pago de mis estudios, pues obviamente no pagaba impuestos porque es dinero que yo llevaba y tenía mis cuentas bancarias desde aquí, desde México. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Intel Corporation, ahí sí ellos me descontaban el impuesto por el trabajo que yo realizaba a recibir el pago por mis servicios a través de una nómina. Digamos, esto es lo que se refiere a en este caso, pues, en este cuestionamiento sobre si un estudiante paga impuesto cuando va a trabajar, va a estudiar hacia el extranjero. Con respecto a los preceptos sobre la doble tributación y prevenir esta, tenemos el siguiente cuestionamiento. Explica con un ejemplo qué es el método del crédito. Aquí prácticamente el método del crédito es, obviamente, cuando uno tiene inversiones en el extranjero y estas generan un rédito, un interés ganado, obviamente representa un ingreso que en este caso en el país donde tenemos esta cuenta bancaria o esta cuenta de inversión va a gravar un impuesto prácticamente. Y bueno, como nosotros como ciudadanos de este país también tenemos la obligación de declarar un porcentaje de nuestros ingresos. Pero ¿cuál es la mecánica? Nosotros normalmente al pagar el impuesto en el país donde tenemos la inversión y al realizar nosotros el pago de impuestos en el país de origen donde nos encontramos nosotros, pues prácticamente este país de origen, México, pues nos va a dar la posibilidad de acreditar o en este caso de deducir esa parte del impuesto que pagamos en el país extranjero de los impuestos que tenemos que pagar localmente. Aquí lo vamos a anotar con un ejemplo. Por ejemplo, si vives en el país A, la tasa de impuesto es del 30% y ganas 1,000 pesos en el país B, tasa del 20%. En este caso, al sacar el porcentaje, lo que se debe tributar en cada uno de los países, en el país B pagas 200 pesos de impuesto y al declarar en tu país A, en este caso el impuesto total sería de 300 pesos. Esto quiere decir que nosotros aplicando el crédito, el país A te reconoce los 200 pesos que pagaste en el país B, que donde ya en este caso pagaste fuera, y solo tiene que pagar la diferencia en el país de origen, en el país A. ¿Por qué? Porque obviamente se hace la acreditación, se hace la deducción de estos impuestos que ya pagamos, hacerlos deducibles y bueno, pues prácticamente esa es la forma de prevenir la doble tributación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la tributación que se da dentro del territorio nacional y el tratamiento que se da entre nacionales y extranjeros. Aquí, bueno, vamos a mencionar los principios para prevenir para que haya no discriminación prácticamente. Estos principios aseguran un trato justo entre nacionales y extranjeros. Estamos hablando de una cuestión de equidad. Primeramente vamos a ver la cuestión de la nacionalidad. Aquí nos dice que debe haber equidad de tributación entre nacionales y extranjeros bajo las mismas condiciones. Aquí nos estamos enfocando no tanto en que si es un nacional o un extranjero, simplemente es la actividad que realizan dentro del territorio nacional y en qué condiciones la están realizando. Y bueno, esto va junto con lo que es el establecimiento permanente.
Vamos a hablar que si hay una actividad entre varias empresas, en este caso nacionales extranjeras, esa es la misma actividad, los impuestos no pueden ser menos favorables para un extranjero o una empresa extranjera que para una empresa nacional. Y bueno, finalmente la deducción de gastos, en este caso los pagos, en este caso de intereses y regalías, deben de ser los mismos para una persona nacional que una extranjera. Como dice aquí, hechos por una empresa local a un residente extranjero debe ser deducible bajo las mismas condiciones que si se pagaran a un residente local. Esto es más que nada, son principios que para prohibir la no discriminación. En este caso deben de ser para prohibir la discriminación, y en este caso principios de no discriminación es precisamente para buscar la equidad entre nacionales y extranjeros con actividades y condiciones similares dentro del territorio nacional. Bueno, ahora vamos a describir el significado de personas sin patria. Aquellas personas que se pueden decir que son ni de aquí ni de allá, como coloquialmente podemos mencionarlo, son aquellas personas que se les conoce legalmente como apatriadas o apátridas, ¿no? Según el significado que se le pueda dar de acuerdo a lo que está establecido. Es una expresión donde ninguna nación reconoce a una persona como ciudadano bajo su legislación y bueno, no tiene vínculo jurídico con ninguna nación. Esto las pone como personas en extrema vulnerabilidad, ya que no tienen derecho al voto, no hay protección jurídica y tampoco tienen un pasaporte. Es muy complicado saber si existe alguna persona que sea apatrida o apatriada. Vamos a pensar que son personas que en este caso se desplazan a otras naciones y bueno, obviamente se olvidan del vínculo del país donde nacieron y bueno, tratan de arroparse en un país nuevo que por su cuestión ilegal, ¿verdad? Como la gente que se va a Estados Unidos, pues tampoco lo reconoce como ciudadanos. Bueno, prácticamente eso lo están viendo ahorita en Estados Unidos, donde están generando, debido a las nuevas legislaciones a cargo de Donald Trump, que muchas personas están quedando como patriadas o patridas, digo, porque muchos niños que nacieron en Estados Unidos, ¿verdad? Normalmente eran ciudadanos americanos, pero actualmente con la nueva legislación ya no tienen esa nacionalidad, pero tampoco se les puede reconocer como ciudadanos mexicanos ya que no nacieron aquí. Aunque cabe señalar que en Estados Unidos normalmente hay un método que se lleva a cabo en los consulados, lo que es sacar la matrícula consular, que quiere decir que los hijos de ciudadanos nacionales mexicanos llevan a sus hijos a los consulados, en donde prácticamente se les reconoce la nacionalidad por medio del vínculo paterno y materno y prácticamente se les da, digamos, la nacionalidad también mexicana. Pero bueno, aquí vamos a mencionar en los casos extremos, en donde hay personas que se desplazan y por una situación jurídica pues no pertenecen ni a un país ni a otro, simplemente viven en extrema vulnerabilidad, y eso es lo que es la descripción sobre el significado de personas sin patria. Bueno, finalmente vamos a dar respuesta al cuestionamiento sobre qué relación existe entre la no discriminación y el tema de impuestos internacionales. Cabe señalar que impuestos internacionales trata precisamente de evitar la doble tributación. Obviamente saber que en cada uno de los países donde se llevan a cabo actos de comercio, o en este caso intercambios comerciales, pues prácticamente se debe ser equitativo y cada país debe recibir lo que le corresponde de acuerdo a su legislación interna en cuestión tributaria. En este caso la relación es de protección y equidad, como lo hemos estado mencionando. Si una persona extranjera que desconoce a lo mejor, que bueno, en teoría debe conocer la ley, la legislación donde lleva a cabo actos de comercio o alguna actividad, en este caso comercial, debe conocer a qué estaría sujeto y bueno, qué beneficios podría tener en este caso de tributar dentro del territorio nacional como extranjero y qué beneficios puede tener desde residencia de su propio país. Debe de haber esa situación de pleno conocimiento para evitar, digamos, ser sorprendidos y que el país de origen pueda ejercer alguna cuestión de violación a sus derechos, en este caso como humanos o en este caso como extranjeros dentro del territorio nacional. Garantía de neutralidad, en este caso todo va directamente relacionado a la actividad que realizas dentro del territorio nacional. Esto puede ser muy diferente al país de origen, donde a lo mejor esas actividades pueden gravar de forma diferente, diferente tasa o en diferente nivel de tributación, pero en este caso puede llevarse a cabo que dentro del territorio nacional se debe ser neutral y debe ser equitativo para nacionales y extranjeros. Y bueno, seguridad jurídica, pues prácticamente para que los extranjeros tengan la certeza de que en ese territorio se les va a tratar de manera igualitaria en relación con los ciudadanos del país. Aquí lo que tiene que haber es el cumplimiento a los derechos y a las legislaciones establecidas dentro del territorio nacional, y esta es la relación que existe entre la no discriminación y el tema de impuestos internacionales.
Buenas noches, con esto concluimos con el proyecto integral de la materia de impuestos internacionales. Digo, es un tema que a lo mejor no es tan familiar, sobre todo cuando estamos dedicándonos a empresas con comercio interno, únicamente en territorio nacional, pero bueno, no está por demás conocer cuando tenemos vínculos con alguna empresa extranjera y bueno, podemos llevar a cabo actos de comercio con esa. Digo, prácticamente es una información que nos puede servir para un beneficio propio o para asesorar a aquellas personas que sí llevan a cabo estos actos de comercio con otros países. Y pues prácticamente, o sea, todo. Muchas gracias, buenas noches.